Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos mis hermanos de las redes sociales. Le habla el evangelista Sterling Valdés. Estamos dando continuidad a la serie Dios llamando hombres comunes. Y hoy estaremos hablando sobre el primer discípulo llamado Pedro. Hemos titulado a Pedro como el apóstol impulsivo. Estaremos desarrollando cada una de las características de los apóstoles. Eran 12. Y hoy hablaremos sobre Pedro. La palabra Pedro se deriva de una palabra aramea, cefa, que quiere decir pequeña roca o algo sólido. Pedro era de una aldea llamada Betania. Como Pedro era un hombre desarrollado en la pesca, se mudó a una ciudad llamada Capernaum, porque ahí era una ciudad donde había lago y era más ferviente o era más fácil la pesca para distribuirla y venderla. Era como un punto comerciable para los pescadores y Pedro se muda a Capernaum. Y este hombre llamado Pedro era un hombre de carácter agresivo. Era alguien violento, un jalamachete, se la iba a la trompa con quien sea. Pedro era el tipo de persona que pone a funcionar su boca cuando su cerebro está neutro. O sea, habla cosas que ni siquiera la pensó. Era alguien que ofendía, era alguien arrogante, hasta que Dios procesó a Pedro y se convirtió en el gran apóstol. Pedro era llamado de tres maneras. Lo llamaban Pedro, lo llamaban Simón y lo llamaban Simón Pedro. En la Biblia se registra por lo menos 7 Simones. Había un Simón llamado Simón el Celote. El medio hermano de Jesús se llamaba Simón. El padre de Judas Iscariote, el que traicionó a Cristo, también se llamaba Simón. Jesús comió en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. También visitó la casa de un hombre llamado Simón el fariseo. El hombre que ayudó a cargar la cruz camino al Gólgota también era llamado Simón. Y Simón, hijo de Jonás, que era el sobrenombre que tenía Pedro. Cuando Cristo hace el llamamiento, le dice, ya no se llamará tu nombre Simón, sino que será Pedro, que significa pequeña roca o algo sólido. Si fijamos en las escrituras, a Pedro se menciona de diferentes formas. A veces se le llamaba Simón Pedro y a veces se le decía Pedro. Cada vez que las escrituras dice Simón Pedro era que Jesús le estaba corrigiendo algo, que era algo que necesitaba censura. Pero cuando se hablaba y lo llamaban Pedro, era para elogiarlo por ciertos acontecimientos o ciertas conductas. Pedro es el hombre que quizá alguien no quisiera tener en su ministerio. Era alguien difícil de controlar. Era alguien impulsivo. Era alguien agresivo, con muchos defectos como usted y como yo. Pero quizá no podemos obviar personas por defectos que tengan, porque esos defectos Dios lo moldea. Pedro fue el que negó a Cristo 3 veces. Pedro fue el que jaló el machete y le cortó la oreja a un centurión. Pedro es el hombre que quizá no miramos a un punto de vista como alguien que era digno de admirar, pero dice que Satanás lo zarandeó. Y la palabra que Cristo le dice, luego apacienta a tus hermanos, restaura. Pedro
Satanás ha pedido zarandearte, pero yo rogaba al Padre, no es para que Satanás no te zarandee, sino para que tu fe no mengue. Y después de esto, confirma, reúnes, levanta a tus hermanos, aleluya. El hombre agresivo tuvo que ser procesado. El hombre impulsivo tuvo que ser procesado. Esto me da a entender que no podemos rechazar personas porque tengan defecto. No podemos rechazar personas porque quizá no actúen de la forma que nosotros queremos que actúen. Nosotros tenemos que orar por ellos para que después del proceso sean formados, sean capacitados para el llamado que Dios le ha hecho. Después que de Pedro ser zarandeado, dice que fue el que se le entregó la llave. Se convirtió en el pastor de la iglesia primitiva, el que dirigía la iglesia con mayor avivamiento en toda la historia. Aleluya. Dios llamó a alguien a la machete. Dios llamó a alguien agresivo. Dios llamó a alguien impulsivo, a alguien que ofendía, a alguien que negó a Cristo 3 veces, pero a ese lo transformó en el apóstol que con su sombra los enfermos se sanaban. Esa actividad que tú tienes, Dios la va a transformar. No rechaces gente por cosas malas que digan de ella, porque Dios sabe muchas cosas tuyas y no te ha dejado. A pesar de tus debilidades, a pesar de tu fracaso, Dios sigue contigo. A veces somos expertos señalando personas porque quizá cometen los errores que nosotros no cometemos, porque quizá acciona de la forma que nosotros no accionamos, pero no podemos, gloria al Señor, sacar a esas personas, porque Dios tiene propósito con ellas. Y como Dios transformó a Pedro, Dios también lo puede hacer contigo. Dios también lo puede hacer con tu esposo. Dios también lo puede hacer en tu congregación, aleluya. Y Pedro fue transformado en el líder que dirigía una iglesia con el mayor crecimiento en toda la historia. Pedro, el hombre agresivo, Dios lo transformó. Arrabashenda, Acaya. Dios necesita que tú te pongas en las manos de Él, que esas actitudes Dios las va a transformar. Esas actitudes Dios las va a transformar. Dios va a cambiar esa forma de tu pensar. Dios va a cambiar esa forma de tu actuar. Dios va a cambiar esa forma de tú dirigirte hacia los demás. Aleluya. Pero Dios necesita que tú estés en su mano. El apóstol Pedro, en que en su comienzo no inspiraba ningún nivel de confianza. El Pedro, el hombre que quizá nadie confiaría, aleluya. Fue el hombre que su primer mensaje hizo que más de 3,000 personas vinieran a los pies de Jesucristo, aleluya. Pedro lo rechazaron en el Sanedrín, porque como judío, por obligación tenía que entrar a la escuela de los rabinos. Y si usted no daba para eso, usted lo enviaban a su casa. Le decían, vaya para su casa, que usted no da para esto, vaya a hacer lo que hacían sus padres. Cuando Jesús llama a Pedro, lo llamó en la pesca. O sea, dando a entender que Pedro no dio para el estudio de la palabra. Pero el que todo el mundo rechazó es el que ahora Dios había escogido en el momento. Y todo el que rechazó a Pedro tuvo que escuchar a este hombre. Tuvo que ver cómo Dios hacía milagros. Dice que Pedro hablaba con denuedo la palabra de Dios. El hombre que quizá lo habían rechazado, tuvieron que ver de él, tuvieron que escuchar de él, tuvieron que ver la maravilla que Dios hacía con él. Gloria a Dios. No rechace gente. Gloria al Señor, porque quizás no llenes tu expectativa. Gloria al Señor. Van a haber personas que te rechazarán, porque quizá entienden que tú no estás al nivel de ellos, porque quizás tú no llenas sus requisitos. Pero esas personas que te han rechazado tendrán que escuchar, hablarte, te van a tener que ver hablando con denuedo. Te van a tener que ver a Dios haciendo cosas poderosas y maravillas a través de ti. El Pedro, el agresivo,
el jalamachete, el que negó a Cristo 3 veces, el ofensivo, gloria, el que hablaba sin pensar, ahora era un apóstol. Ahora con su sombra la gente se sanaba. Ahora era un gran pastor. Ahora era un gran predicador. Gloria al Señor, aleluya. Gloria, porque el que te ve abajo hoy tendrá que verte arriba. Gloria, por eso no menosprecia a nadie, por más pequeño que tú lo veas. Porque aunque tú lo veas cojeando, aunque tú lo veas con dificultad, porque ese que tú ves cojeando mañana caminará derecho. A ese que tú ves en el piso mañana estará de pie. A ese que tú ves en crisis mañana lo verás bendecido. Oh, Rabashanda. Oh, gloria a Dios. Y Pedro se convirtió en el centro, en el líder que infundió el evangelio. Gloria al Señor. Gente se sanaban, endemoniados eran libres. Gente venían a los pies de Cristo por montones. Pero Pedro era el pastor. Gloria al Señor. Y dicen los historiadores que al momento de matar a Pedro, todos los apóstoles murieron de una manera. Y a Pedro fue que los crucificaron. Y al momento de querer crucificar a Pedro, la historia dice que Pedro decidió que lo crucifiquen con la cabeza para abajo. Dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. El hombre había cambiado. Sus comportamientos habían cambiado. Sus expresiones habían cambiado. Y como Dios lo hizo con Pedro, Dios también lo quiere hacer contigo. Esto es una cápsula, son 12 cápsulas que estaremos hablando sobre cada uno de los apóstoles. Y hoy estuvimos hablando sobre el apóstol Pedro. En la próxima cápsula estaremos hablando sobre Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Así que lo bendigo a todos, le invito a que se suscriba al canal de YouTube. Le bendecimos a todos. Shalom. Dios le bendiga.